Los vecinos mueren en las novelas. Sergio Aguirre, capítulo 3. Algo abominable ha sucedido en ese cuarto. Por Dios, querida, ¿qué está usted diciendo? Comencé a oír mi propia voz repitiendo esa pregunta entre el llanto y las palabras de la muchacha que parecían golpearme la cabeza. El silbato sonó nuevamente. Una repentina sensación de irrealidad me había aturdido, como si aquella frase fuese un sueño. Sus brazos se habían aferrado a mí con una fuerza que me asustaba. Podía sentirla, tensa, temblando de miedo. No sabía qué hacer. Por favor, llamaremos al guarda y le explicaremos la situación. No se desespere. Creo que dije algo así, pero ella parecía no escucharme. Y en el medio de mi confusión supe que cualquier cosa que dijera no serviría de nada. El tren comenzaba a tomar velocidad. Fue en ese momento que las lámparas comenzaron a titilar hasta que, finalmente, la luz bajó. Aquel lugar se convirtió en un cubículo de sombras. Las luces del pasillo también habían disminuido y de pronto sentí que su mano se deslizaba sobre la mía y la apretaba, cada vez más fuerte. No podía ver su rostro. En cambio, un penetrante olor a agua de colonia se desprendía de su cabello, y ese aroma dulzón, sofocante, inundaba todo el compartimiento. Sentí que me faltaba el aire. Sin soltarme, ella trató de decirme alguna cosa, pero no lo hizo, como si algo se lo impidiera. Fue en ese momento que escuché los pasos. Alguien caminaba por el pasillo. Ella llevó su mano a la boca tratando de contener un grito, y como si de eso dependiera su vida, la vi tomar el picaporte con tanta fuerza que creí que iba a romperlo. Lo sujetaba de manera que no pudieran abrir la puerta, aunque yo sabía que eso era inútil, pero los pasos se alejaron. Cuando soltó el picaporte, quedé mirándola. Vi también que mis manos temblaban, que todo mi cuerpo estaba temblando. Por el amor de Dios, dígame qué sucede o voy a volverme loca. Yo comenzaba a gritar, y como un resorte, ella puso su mano sobre mi boca. No, por favor. Sus ojos me miraban. Parecían fuera de sí. No podía resistir todo aquello. Miré hacia otro lado, la puerta. Tuve el impulso de salir, pero algo me decía que aquello no era posible. Pidamos ayuda, le dije. Ella tomó las solapas de mi abrigo. No, eso no. Tengo que esconderme. Se lo suplico. Él puede estar ahí. Volteé mi cabeza. No quería mirarla. ¿Qué está diciendo? Eso no tiene sentido. Debemos buscar. No me dejó terminar. Usted no entiende, señora. Yo no puedo salir de aquí. Por favor, no, no lo haga usted. Sentí que en un instante había entrado en una pesadilla que ocurría en otro lugar, a una mujer que no era yo. Un hombre quiere matarme. Esas palabras no dejaban de resonar en mi cabeza. Yo no debía estar allí, fue lo único que pensé. Quedamos en silencio y por un momento solo se escuchó el ruido del tren sobre las vías. No sé muy bien cuánto tiempo pasó, pero ella demoró en tranquilizarse. Después, como si hubiese cometido una falta, apartó su mano de la mía y sin mirarme dijo: «Discúlpeme, señora, lo siento, discúlpeme, por favor». Su voz parecía serenarse. «Debo decirle qué sucedió. Es necesario que lo sepa. Estuve a punto de decirle que se dejara de tonterías y que llamásemos al guardia inmediatamente. En ese instante, como si me lo hubiese dictado un presentimiento, supe que no quería saber nada de todo aquello, pero era tarde. Comenzó a hablar en voz baja como si alguien más pudiera escucharla. Fue algo que vi en la casa del vecino hace unos momentos. Yo trabajo en una casa, soy una de las mucamas y mis patrones, ellos no estaban, viajaron a París ayer. La casa permanecerá cerrada hasta julio y yo debía dejar todo en orden antes de tomar este tren. Por eso había comenzado otra vez a dejar escapar aquellos sollozos, pero consiguió contenerlos. Cerró los ojos y después de tomar aire continuó. Perdóneme, señora, decía, como ellos viven allá durante estos meses, el señor Garfield nos permite tomar las vacaciones en esta época. Mi familia es de Edimburgo, por eso estoy aquí. Yo siempre suelo tomar el tren del mediodía, pero había cosas que hacer en la casa, de modo que me quedé. No me gusta quedarme sola, soy muy miedosa, siempre lo he sido,
pero no tenía más remedio. La señora Hocken, la cocinera, debía tomar un autobús después de almorzar. Eran las 8 de la noche y yo estaba terminando con mis tareas. Debía cerciorarme de que cada cosa estuviera en su lugar. Usted sabe, cubrir los muebles, enfundar la ropa de cama, esas cosas. Fue más o menos a la hora del chaparrón. Me faltaba asegurar las ventanas de la planta alta y preparar mis propias pertenencias para el viaje. Yo había comprado unos regalos para mis sobrinos y aún debía envolverlos, pero decidí terminar con mis obligaciones primero, de modo que subí. Revisé todas las ventanas de las habitaciones, son 5, y ya estaba por bajar cuando pasé frente al cuarto de huéspedes. No pensaba entrar. Esa habitación permanece cerrada casi siempre. Es uno de esos cuartos que se ocupan en raras ocasiones. Uno sabe que todo está en orden allí, pero de todas maneras me decidí a darle un vistazo. No quería que por un descuido... Usted sabe, una puede perder el trabajo por un descuido. Apenas entré, vi una claridad que entraba por la ventana. Enseguida pensé que debía ser de un cuarto de la casa vecina. Las casas no están muy alejadas en ese vecindario, y seguramente la luz de alguna ventana había llegado hasta la habitación. Le juro, señora, no soy ninguna fijona. Créame, nunca fui de las que andan espiando. Eso no, yo simplemente me acerqué. De todos modos tenía que hacerlo, usted entiende, para revisar las cerraduras de la ventana, pero me quedé ahí. Allí había un hombre. Era un hombre bajo, casi calvo. No recordaba haberlo visto antes, pero usted sabe, en ese barrio es común no conocer a los vecinos. Me llamó la atención porque su cabeza subía y bajaba, desapareciendo de la ventana, y cuando vi su rostro me dio miedo. Me pregunté qué cosa podía estar haciendo alguien que tuviera esa expresión en el rostro. Él movía los brazos, él estaba haciendo algo, pero no podía ver qué. Después de un rato se detuvo, se pasó la mano por la frente y se puso de pie, siempre mirando hacia abajo. Parecía muy agitado. No sé cómo explicarlo, señora, pero sentí que algo abominable sucedía en ese cuarto. Yo iba a salir de allí cuando sucedió. De repente se quedó quieto, como cuando alguien se percata de que está siendo observado, y giró su cabeza hacia la ventana hasta quedar con sus ojos fijos hacia donde yo estaba. Me había visto. No nos separaban más de 5 o 6 metros, y por un instante nos quedamos así, mirando, los dos, hacia la ventana opuesta. Atiné a retroceder para refugiarme en la habitación a oscuras, pero él me seguía con la vista. Fue espantoso. Cerré las cortinas de un golpe y salí de la habitación. Abajo comencé a caminar como una loca. Trataba de pensar, pero lo único que tenía en la cabeza eran los ojos de aquel hombre. La policía. Tenía que llamar a la policía. Fui a la cocina y tomé el teléfono. El número. No tenía el número. Lo busqué en unas libretas que se hallan al lado del aparato hasta que aquel pensamiento me dejó sin aliento. ¿Y si ahora venía por mí? Si sabía que yo estaba sola y venía por mí, la puerta de la calle. La señora Hocken había sido la última en salir, pero ella no tiene llave de la puerta principal. No la había cerrado. Y yo tampoco lo había hecho. ¿Entiende? Aquel hombre podía estar entrando a la casa en ese momento. Yo estaba paralizada en medio de la cocina. Sentí que mis piernas no me respondían, como en una pesadilla. Tenía que llamar a la policía. No, pensé en encerrarme. Primero tenía que encerrarme. Así estaría a salvo. No sé cómo llegué a la puerta de la cocina y la trabé. Después volví a buscar el número hasta que me di cuenta. La operadora. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Marqué. ¿Puedo ayudarla? Escuché la voz de una mujer. La oía como si estuviera muy lejos. Por Dios, ayúdeme, hay un hombre en la casa. Me dijo que me comunicaría con la policía de inmediato. Yo seguía mirando hacia la puerta. ¿Estaría allí? Policía, dígame qué sucede. Hay un hombre en la casa, repetí. Tranquilícese, llegaremos de inmediato, pero antes dígame dónde se encuentra usted y dónde está él. Yo estoy en la cocina, me encerré. Bien, me interrumpió. ¿Y él? Abrí la boca para responderle, pero no pude. Me di cuenta de que no lo sabía. Fue en ese momento que pensé. Su voz se resquebrajó y nuevamente afloraron lágrimas en sus ojos. Oh Dios, pensé que todo era una locura. En realidad yo no estaba segura, no lo sabía, ¿entiende? Todo fue tan rápido que no tuve tiempo de pensar que no había visto nada en aquel cuarto, solo a ese hombre, eso era todo.
Podían ser ideas mías, ¿sabe? Yo siempre me atemorizo. ¿Qué podía decirles? Que un hombre hacía movimientos extraños y al espiarlo tuve impresión de que hacía algo malo. Era ridículo. El auricular aún estaba en mi mano. Colgué, tenía que pensar. Estaba muy nerviosa por toda aquella situación y lo mejor era serenarme un poco. Me senté y traté de imaginar qué pasaría si llamaba a la policía. Seguramente sería un escándalo. Tal vez solo estaba haciendo algo, cualquier cosa, y la mucama del vecino lo acusaba de algo que no vio y de haber entrado a la casa. Los Garfield no tolerarían eso. Seguramente perdería el empleo. Además, en una hora debía tomar este tren. Cualquier cosa que hiciera hubiera significado no viajar, y yo no pasaría una noche sola en esa casa. Además, lo más probable era que el pobre hombre se hubiese sorprendido. Eso creí. Pero mientras pensaba estas cosas miraba hacia la puerta. La casa estaba en el más absoluto silencio. De todos modos, me acerqué y apoyé mi oído contra la madera. No escuchaba el menor ruido. El ruido. Me acordé de que la puerta de la calle hacía un ruido característico al abrirla, y yo no lo había escuchado. Antes de salir de la cocina, entorné apenas la puerta para ver. Nadie. Me acerqué a la entrada principal. Estaba, como lo pensé, sin llave. Sin embargo, traté de abrirla y no pude. Empujé. El crujir de la madera me pareció más fuerte que nunca. Cerré enseguida. No, por allí no había entrado nadie, y todas las ventanas estaban aseguradas. Agradecí no haber concluido esa llamada y me culpaba por ser tan miedosa. Aseguré la puerta con llave y fui a la biblioteca. Desde allí quería ver la casa del vecino. No sé por qué lo hice, tal vez para ver algo, algo que me sacase toda duda. Yo tenía que salir de la casa, ¿sabe? Eso no dejaba de asustarme. A medida que me acercaba a la ventana de la biblioteca, comencé a escuchar una música. Era una música conocida, una tonada de moda. Charlie Crowley. Ahora escuchaba la voz de Charlie Crowley. Era la radio. En la casa vecina habían encendido la radio y estaban escuchando ese programa. Me asomé, aunque no podía ver nada. Había una luz en la sala, pero las cortinas no dejaban ver el interior. Creo que eso me tranquilizó. Los vecinos estaban escuchando la radio. No sé por qué. Ya pensaba que nada malo podía haber sucedido allí. Sin embargo, antes de salir a la calle, miré para todos lados. Me sentía nerviosa, pero no vi a nadie, solo algunos autos estacionados. La calle estaba mojada. Salí por la puerta principal, caminé con mi maleta hasta la esquina. Esperaba conseguir un taxi rápidamente. Tenía menos de una hora para llegar a la estación. Cuando me bajé del taxi todavía me encontraba un poco intranquila. Me repetía que era estúpido, pero no podía sacarme de la cabeza la mirada de ese hombre. Era como si aún siguiera mirándome desde algún lugar. Me sentí mejor cuando subí al tren. Entré a este compartimiento y me senté al lado de la ventanilla. Entonces sucedió de nuevo. Él estaba allí, en el andén. Llevaba un impermeable y un sombrero claro. Caminaba como cualquier otra persona, pero sus ojos se movían de un lado a otro, como si buscase a alguien. El miedo no me dejó cerrar la cortina, me quedé paralizada, y cuando quise reaccionar, él ya estaba mirando hacia donde yo estaba, o me pareció, no lo sé. Le juro, señora, por momentos siento que ya no sé lo que veo, pero tengo mucho miedo. Creo que me siguió. ¿Se da cuenta? Algo malo ha sucedido en esa casa y ahora está por aquí, en algún lado. Dios mío, ¿qué voy a hacer?